¿Es María realmente la Madre de Dios? Esta pregunta se ha planteado durante siglos y aún hoy sigue dividiendo opiniones. Para algunos la respuesta es un sí categórico, para otros la sola idea parece blasfema. Pero ¿por qué esta pregunta genera tantos debates? ¿Por qué millones de cristianos llaman a María Madre de Dios mientras que otros rechazan rotundamente ese título? En este video exploraremos esta cuestión en profundidad, con una mirada bíblica, histórica y teológica. No nos conformaremos con respuestas superficiales, sino que tomaremos el tiempo necesario para examinar lo que realmente enseña la Biblia acerca de Jesús y de María. También veremos cómo este tema ha sido discutido a lo largo de la historia de la Iglesia y responderemos a las objeciones que suelen surgir. Prepárate para un estudio detallado que te ayudará a comprender mejor la fe cristiana. Algunos podrían preguntarse, ¿por qué plantear esta pregunta? ¿Es realmente un tema importante? La respuesta es sí. Esta cuestión toca el núcleo mismo de nuestra comprensión sobre Jesucristo. Si nos equivocamos sobre quién es Jesús, eso puede afectar toda nuestra fe cristiana. Si subestimamos su humanidad o su divinidad, corremos el riesgo de alterar nuestra relación con Él. De hecho, el mismo Jesús hacía preguntas esenciales a sus discípulos. En Mateo capítulo 16, versículos 13 al 15, Él les pregunta, ¿quién decís que soy yo? Entonces Pedro le responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta pregunta sigue siendo crucial hoy. ¿Quién es Jesús para ti? Comprender si María es Madre de Dios nos lleva, por lo tanto, a reflexionar sobre una cuestión aún más profunda. ¿Es Jesús realmente Dios? Y si es así, ¿cómo influye eso en nuestra fe? Para entender bien esta cuestión, debemos remontarnos en la historia. El debate sobre la expresión Madre de Dios no es algo reciente. Comenzó en los primeros siglos del cristianismo. En los siglos IV y V, la Iglesia se enfrentaba a varias herejías que intentaban explicar la naturaleza de Jesús de manera errónea. Algunos pensaban que Jesús era solo un hombre adoptado por Dios. Otros creían que era un ser celestial, pero no verdaderamente humano. Estas ideas eran peligrosas porque modificaban la naturaleza misma de Cristo. Por eso, la Iglesia tuvo que clarificar en qué creía. En el año 431, durante el Concilio de Éfeso, se tomó una gran decisión. Los obispos reunidos proclamaron que María podía ser llamada Theotokou, una palabra griega que significa literalmente portadora de Dios. ¿Pero por qué hicieron esto? Para defender una verdad esencial. Jesús es a la vez plenamente Dios y plenamente hombre. El Concilio de Éfeso no buscaba tanto exaltar a María como proteger la doctrina sobre Jesús. Si se rechaza llamar a María Madre de Dios, se corre el riesgo de dividir a Jesús en dos seres distintos, un Jesús humano y un Jesús divino separados. Eso iría en contra de la enseñanza bíblica sobre su unidad. Aún hoy los cristianos están divididos sobre esta cuestión. Los católicos y los ortodoxos llaman a María Madre de Dios y la veneran como la más grande de las criaturas humanas. Los protestantes y evangélicos la respetan como Madre de Jesús, pero evitan darle títulos que puedan atribuirle un papel excesivo. Entonces, ¿quién tiene razón? Para saberlo debemos acudir a la fuente de toda verdad, la Biblia. Antes de examinar si María puede ser llamada Madre de Dios, primero debemos establecer un hecho que nadie discute. María es, en efecto, la Madre de Jesús. Es una verdad bíblica clara y central en el relato del nacimiento del Mesías. Pero más allá de esta evidencia, ¿qué nos enseña realmente la Biblia sobre la relación entre María y Jesús? ¿Es simplemente la madre de un hombre excepcional o dio a luz a alguien mucho más grande? Comencemos por un acontecimiento que cambió para siempre el curso de la historia. La Anunciación es el momento en que el ángel Gabriel se aparece a María para anunciarle que será la madre del Mesías. En Lucas capítulo 1, versículos 26 al 27, está escrito, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre de la casa de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. Desde estos primeros versículos se destacan varios detalles cruciales. El ángel Gabriel es enviado por el mismo Dios, subrayando la importancia divina de este mensaje. María es una virgen,
lo que anuncia un nacimiento milagroso. Está comprometida con José, un descendiente del rey David, lo que conecta a Jesús con la línea mesiánica. Luego, el ángel se dirige a María en Lucas, capítulo 1, versículo 28. Alégrate, muy favorecida, el Señor está contigo. Estas palabras muestran que María ha hallado gracia ante los ojos de Dios. No es una gracia que ella haya merecido por sus propias obras, sino un don de Dios, una elección para cumplir un papel único en la historia de la salvación. El ángel continúa en Lucas, capítulo 1, versículos 30 al 33. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Este pasaje es de suma importancia. El ángel anuncia que María se convertirá en la madre del Mesías. Será llamado Hijo del Altísimo, un título que indica su naturaleza divina. Recibirá el trono de David, cumpliendo la promesa hecha a David en 2 Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 13, donde Dios declara que uno de sus descendientes reinará para siempre. Su reino no tendrá fin, lo que implica una realeza eterna y no terrenal. Estas señales nos llevan a una primera reflexión. Si el Hijo de María es un Rey eterno y el Hijo del Altísimo, entonces no es solo humano, también es divino. María, turbada por este anuncio, hace una pregunta esencial en Lucas, capítulo 1, versículo 34. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. María no está dudando ni mostrando incredulidad, sino que busca entender cómo será posible este nacimiento, ya que ella es virgen. En el Antiguo Testamento encontramos un paralelo con Abraham y Sara, quienes tuvieron un hijo cuando eran demasiado ancianos. Pero aquí, el milagro es aún mayor. Se trata de una concepción sin intervención de hombre. El ángel le responde en Lucas, capítulo 1, versículo 35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Este versículo contiene 3 verdades fundamentales. Primero, Jesús será concebido por el Espíritu Santo y no por un hombre. Segundo, este milagro se describe como una intervención directa del poder del Altísimo. Finalmente, tercero, el niño será llamado Hijo de Dios, subrayando que no será un hombre común, sino que tendrá una naturaleza divina. En la Biblia, Jesús rara vez es llamado Hijo de María, pero hay un pasaje notable que emplea esta expresión. En Marcos capítulo 6, versículo 3, los habitantes de Nazaret, desconcertados por la autoridad de Jesús, dicen: ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Este pasaje nos enseña 2 cosas. Primero, en la cultura judía, un hombre era normalmente identificado por su padre, pero aquí Jesús es llamado Hijo de María. Esto puede indicar que José ya había fallecido en esa época. Segundo, el tono del versículo muestra que los habitantes de Nazaret tenían dificultades para aceptar que alguien de su pueblo pudiera ser un gran maestro y profeta. Este versículo subraya su humanidad, pero ya hemos visto que su origen trasciende al de un simple hombre. También hemos visto que la Biblia presenta claramente a María como la madre de Jesús. Pero además hemos descubierto que este niño no era solo un hombre, sino que fue concebido por el Espíritu Santo y llamado Hijo de Dios. Esto nos lleva a una pregunta esencial. Si Jesús es Dios, ¿se puede entonces llamar a María Madre de Dios? Ya hemos visto que María es de hecho la madre de Jesús, pero ahora debemos responder a una cuestión aún más fundamental. ¿Es Jesús realmente Dios? ¿Por qué esta pregunta es tan importante? Porque si Jesús es solo un profeta o un hombre excepcional, entonces no hay ninguna razón para llamar a María Madre de Dios. Pero si Jesús es verdaderamente Dios, entonces su nacimiento tiene un significado mucho más profundo. Eso significaría que Dios mismo entró en nuestro mundo en forma humana. Uno de los pasajes más claros sobre la divinidad de Jesús se encuentra al principio del Evangelio de Juan. En Juan, capítulo 1, versículo 1, está escrito: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Luego, en Juan, capítulo 1, versículo 14, leemos: «Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad». Este pasaje nos enseña tres cosas esenciales. Primero, el Verbo, es decir, Jesús, existía desde el principio. Segundo, el Verbo estaba con Dios, lo que significa que es distinto del Padre. Tercero, el Verbo era Dios, afirmando así su divinidad. En el versículo 14 vemos que este Verbo divino se encarnó en forma humana. Este texto afirma claramente que Jesús es Dios hecho hombre. Otro pasaje poderoso es Juan, capítulo 8, versículo 58, donde Jesús declara: «Antes que Abraham fuese, yo soy». ¿Por qué es tan importante esta declaración? Porque la expresión yo soy es el mismo nombre de Dios revelado a Moisés en Éxodo capítulo 3 versículo 14. Yo soy el que soy. Cuando Jesús usa esta expresión, no solo afirma que existía antes de Abraham, sino también que es el Dios eterno revelado en el Antiguo Testamento. Por eso los fariseos, al oír esto, toman piedras para apedrearlo. Entienden que Jesús se está presentando como Dios. En Hebreos, capítulo 1, versículo 8, encontramos un pasaje donde el mismo Dios Padre llama Dios a Jesús. Mas del Hijo dice: «Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino». Este pasaje es una cita del Salmo 45 aplicada directamente a Jesús. Muestra que Jesús no solo es Rey, sino también Dios eterno. Si Jesús no es Dios, ¿por qué aceptó ser adorado? Después de la resurrección, el apóstol Tomás dudó, pero cuando ve a Jesús resucitado, exclama en Juan capítulo 20, versículo 28, «Señor mío y Dios mío». Jesús podría haber corregido a Tomás si se hubiera equivocado, pero al contrario, le dice en Juan capítulo 20, versículo 29, «Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados son los que no vieron y creyeron». Jesús acepta la adoración de Tomás y no rechaza ese título de Dios mío. En Mateo, capítulo 28, versículo 17, después de la resurrección está escrito: «Y cuando le vieron, le adoraron». Pero algunos dudaban. Los discípulos adoran a Jesús, y una vez más, Él no los reprende. A diferencia de los ángeles o los apóstoles, que rechazaban ser adorados, Apocalipsis capítulo 22, versículos 8 y 9, y Hechos capítulo 10, versículos 25 y 26, Jesús acepta esta adoración, lo que demuestra que es mucho más que un simple hombre. Por último, Jesús es distinto del Padre, pero plenamente Dios. En Mateo capítulo 28, versículo 19, Jesús da esta orden: «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo». Este pasaje muestra que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son colocados en un mismo nivel, confirmando la doctrina de la Trinidad. Hemos visto que la Biblia afirma claramente que Jesús es Dios. Si Jesús es Dios, entonces María puede ser llamada Madre de Dios. Pero esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Acaso María dio a luz a la divinidad de Jesús? Esta pregunta es fundamental, porque si nos equivocamos aquí, corremos el riesgo de tener una visión errónea de quién es Jesús y cuál es el papel de María. Algunos creen que, ya que María dio a luz a Jesús y Jesús es Dios, entonces María es verdaderamente la madre de la divinidad de Jesús. Otros rechazan esta idea y afirman que María solo dio a luz a la humanidad de Jesús. Pero, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Podemos decir que María es Madre de Dios, siendo fieles a las Escrituras? Eso es lo que exploraremos en profundidad. Uno de los pasajes más claros sobre la eternidad de Jesús se encuentra en Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este texto nos revela varias verdades esenciales. Primero, Jesús, el Verbo, existía antes de la creación. Segundo, Él estaba con Dios, lo que muestra que es distinto del Padre. Tercero, Él era Dios, afirmando su naturaleza divina. Y finalmente, cuarto, Él es el creador de todas las cosas, por lo tanto, no puede ser una criatura.
Eso significa que Jesús no comenzó a existir en el vientre de María. Él ya existía antes de encarnarse en forma humana. Otro pasaje confirma esta verdad en Colosenses capítulo 1, versículos 16 al 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Este versículo muestra que Jesús creó todo, incluso a María. Por lo tanto, no puede ser simplemente una criatura nacida de una mujer en el sentido divino. Él es el Dios eterno, el creador y sustentador de todas las cosas. Un último pasaje nos ilumina aún más sobre la eternidad de Jesús. En Hebreos capítulo 7, versículo 3, Jesús es comparado con Melquisedec, y se dice de él: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Si Jesús no tiene principio ni fin, eso significa que no fue engendrado en su esencia divina por María. María dio a luz a Jesús según la carne, pero no según su divinidad. El apóstol Pablo nos aclara esto en Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Este versículo es fundamental porque nos muestra que primero Dios envió a su Hijo, lo que implica que ya existía antes de ser enviado. Segundo, Jesús nació de una mujer, lo que prueba su humanidad. Y tercero, nació bajo la ley, lo que muestra que compartió plenamente la condición humana. Este pasaje confirma, por lo tanto, que Jesús no comenzó a existir en el vientre de María, sino que se encarnó en ella. Otro pasaje poderoso se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 7, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Este pasaje nos revela que Jesús era en forma de Dios antes de venir a la tierra, y que eligió tomar una forma humana sin perder su divinidad. Así, Jesús no comenzó a existir en el vientre de María, sino que tomó una naturaleza humana en ella. Después de este estudio profundo, podemos afirmar claramente que María es la madre de Jesús según su humanidad, que ella no dio a luz a la divinidad de Jesús, porque Él es eterno. Que el título Madre de Dios no significa que ella sea la madre de la Trinidad o de la esencia divina. Este título significa simplemente que ella llevó en su seno a Dios hecho hombre. Algunos, al oír el título Madre de Dios, pueden sentirse tentados a pensar que María tiene un rol divino, pero la Biblia es clara. María es una humilde sierva de Dios, elegida para una misión única, pero sigue siendo una criatura humana y no una divinidad. Pero entonces, ¿por qué algunos cristianos llaman a María Madre de Dios? ¿Este título es bíblico? ¿Es una invención tardía de la Iglesia? ¿Se utilizó para glorificar a María o para proteger la fe en la divinidad de Jesús? Profundicemos en la historia y la teología para comprender mejor este tema. La palabra Madre de Dios proviene del griego Theotokos, que significa literalmente portadora de Dios. Este título aparece muy temprano en la historia del cristianismo. Ya en el siglo II, algunos padres de la Iglesia utilizan expresiones como María, Madre del Señor, basándose en Lucas, capítulo 1, versículo 43, donde Isabel dice a María: ¿por qué se me concede esto a mí, que la Madre de mi Señor venga a mí? Aquí la palabra Señor, Kyrios en griego, se usa frecuentemente en la Biblia para referirse a Dios mismo. Al llamar a María Madre del Señor, Isabel reconoce que el que ella lleva en su seno es mucho más que un simple hombre. Varios padres de la Iglesia usaron el título Madre de Dios o expresiones similares mucho antes de su adopción oficial en el Concilio de Éfeso. He aquí algunos ejemplos. Ireneo de León, teólogo y obispo cristiano, escribe hacia el año 180 después de Cristo: el Verbo de Dios se hizo carne en el seno de María. Orígenes de Alejandría, otro teólogo y erudito cristiano, escribe hacia el año 250 después de Cristo: María es la Madre de Dios, según la humanidad de Cristo. Atanasio de Alejandría,
obispo del siglo IV, declara: aquel a quien María llevó en su seno es Dios. También en el siglo IV el obispo Gregorio de Nacianzo escribe: el que no acepta a María como Madre de Dios está separado de la fe cristiana. Estos testimonios demuestran que este título no fue inventado en el siglo V, sino que refleja una convicción antigua y profundamente arraigada en la fe cristiana. En el siglo V surgió un gran debate en la Iglesia sobre la naturaleza de Jesús. Un patriarca de Constantinopla llamado Nestorio, influenciado por un pensamiento racional y filosófico, afirmó que Jesús estaba dividido en dos personas distintas: un hombre nacido de María y un hijo de Dios que habitaba en él, pero que no estaba totalmente unido a su naturaleza humana. Nestorio se negaba, por tanto, a llamar a María Madre de Dios, afirmando que ella era únicamente la madre del hombre Jesús, pero no de la persona divina de Cristo. Este debate tocaba directamente la naturaleza de Jesús. ¿Era verdaderamente Dios hecho hombre, o solo un hombre en quien Dios habitaba? En el año 431 después de Cristo, se reunió un gran concilio en la ciudad de Éfeso para resolver esta cuestión. Los obispos reunidos afirmaron que Jesús no era dos personas separadas, sino una sola persona con dos naturalezas: una naturaleza divina, eterna, y una naturaleza humana, nacida de María. Para defender esta verdad, confirmaron oficialmente que María podía ser llamada Theotokos, Madre de Dios, para subrayar que Jesús es Dios hecho hombre. El concilio de Éfeso declaró: si alguien no confiesa que el Emmanuel es verdaderamente Dios y que la Santa Virgen es Madre de Dios, sea anatema. Es fundamental entender que este título no pretende glorificar a María como si fuera una divinidad, sino proteger la doctrina cristiana sobre Jesús. Al afirmar que María es la Madre de Dios, la Iglesia no dice que ella sea la Madre de la Trinidad o que haya creado la divinidad de Jesús. Este título significa únicamente que ella llevó en su seno a aquel que es Dios hecho hombre. Existen tres objeciones principales contra este título. La primera: Dios no tiene madre. Es cierto que Dios es eterno y no fue creado, pero el título Madre de Dios no significa que María haya dado a luz a la divinidad de Jesús. Simplemente indica que ella llevó en su vientre a Dios hecho carne. La segunda: ese título glorifica demasiado a María. Podemos responder que el concilio de Éfeso no definió este título para exaltar a María, sino para defender la naturaleza de Jesús. Este título habla ante todo de Jesús y no principalmente de María. La tercera: ese título no está en la Biblia. Es verdad que la expresión exacta Madre de Dios no se encuentra en la Biblia, pero varios conceptos cristianos, como la Trinidad, tampoco están formulados textualmente en la Biblia, aunque tienen su fundamento en las Escrituras. Hemos visto que el título Madre de Dios, Theotokos, es una afirmación teológica destinada a proteger la fe en la divinidad de Jesús. Pero, ¿cómo es visto este título hoy por las diferentes ramas del cristianismo? En la Iglesia Católica, el título Madre de Dios es plenamente aceptado y forma parte de la fe oficial. Está solemnemente afirmado en los dogmas católicos y se celebra cada año el 1 de enero en la fiesta de María, Madre de Dios. La doctrina católica enseña: María es reconocida y honrada como verdadera Madre de Dios, porque dio a luz, según la carne, al Hijo eterno de Dios hecho hombre, que es el mismo Dios. Para los católicos, este título se inscribe en una teología más amplia que incluye 1. La Inmaculada Concepción. María fue concebida sin pecado. 2. La maternidad espiritual de María. María es vista como madre de los creyentes. Tercera, la Asunción. María fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Sin embargo, algunos cristianos no católicos perciben esta teología como una exaltación excesiva de María, lo que ha contribuido a divisiones entre las confesiones cristianas. En la Iglesia Ortodoxa, el título Theotokos, Madre de Dios, es esencial y se utiliza en todas las oraciones litúrgicas. Los ortodoxos veneran a María con profundo respeto, pero insisten en que ella no es una divinidad, sino una criatura humana elegida por Dios. Los ortodoxos consideran que rechazar este título sería alterar la fe en la encarnación de Cristo. Se basan en los concilios ecuménicos,
especialmente en el de Éfeso 431, para afirmar que María es inseparable de la naturaleza de Cristo. En el himno ortodoxo llamado Acatistos a la Madre de Dios, se dice: «Alégrate, oh Madre de Dios, tú que llevaste en tu seno al incomprensible». En el protestantismo, el título Madre de Dios es ampliamente rechazado o, en el mejor de los casos, usado con precaución. Los reformadores del siglo XVI, como Martín Lutero y Juan Calvino, reconocían a María como la Madre de Jesús, pero rechazaban cualquier exaltación que le diera un papel central en la fe cristiana. Juan Calvino declaró: «No se debe dar a María un honor que pertenece solo a Dios». Los protestantes insisten en que nuestra relación con Dios es directamente a través de Jesucristo y no por la intercesión de María. Desde esta perspectiva, llamar a María Madre de Dios a menudo se considera innecesario o engañoso, ya que este título podría llevar a una forma de veneración que aparta el enfoque de Cristo. A los protestantes les gusta recordar que la propia María reconoce su sumisión a Dios en Lucas capítulo 1, versículos 46 al 47. «Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador». A pesar de las diferencias, hay algunos puntos de consenso entre las distintas confesiones cristianas. 1. María es la Madre de Jesús. 2. Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre. 3. María desempeñó un papel esencial en la historia de la salvación. Así, incluso aquellos que no desean utilizar el título Madre de Dios, pueden reconocer que María llevó en su seno al Salvador del mundo, quien es también Dios encarnado. Por un lado, los católicos y ortodoxos ven en este título una afirmación de la fe en Jesucristo. Por otro lado, los protestantes y evangélicos temen que este título desvíe la atención de Cristo hacia María. Cada uno debe, por tanto, buscar comprender el verdadero significado del título, sin caer en excesos ni en rechazos dogmáticos. Lo importante no es tener solo una opinión sobre María, sino tener una comprensión correcta de Jesús, quien es el centro del cristianismo. El principal argumento a favor de este título es que defiende la fe en la encarnación de Jesús. Como hemos visto, el Concilio de Éfeso 431 utilizó este título para recordar que Jesús es una sola persona con dos naturalezas, humana y divina. Rechazar este título podría dar a entender que Jesús está dividido en dos personas, lo cual va en contra de la enseñanza bíblica. Este título ha sido utilizado por los padres de la Iglesia desde los primeros siglos. Está profundamente arraigado en la tradición cristiana y ha sido aceptado por la mayoría de los cristianos durante más de 1500 años. Si un título ha servido para proteger una verdad bíblica, ¿deberíamos abandonarlo solo porque algunos lo entienden mal? Aunque la expresión exacta Madre de Dios no aparece en la Biblia, la idea está presente. En Lucas capítulo 1, versículo 43, Isabel llama a María, la Madre de mi Señor. ¿Y quién es el Señor? La Biblia nos enseña que Jesús es Dios mismo. Juan capítulo 20, versículo 28. Sin embargo, uno de los principales problemas es que este título puede inducir a errores teológicos. Algunos podrían entender que significa que María dio a luz a la divinidad de Jesús o que ella tendría un rol superior en la salvación. El peligro es que este título mal comprendido desvíe la atención de Jesucristo, quien es el único mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Aunque la Biblia enseña que Jesús es Dios y que María es su madre, nunca utiliza directamente la expresión Madre de Dios. Por ello, algunas personas prefieren ceñirse estrictamente al lenguaje bíblico y evitar cualquier expresión que pueda causar confusión. Como vimos anteriormente, este título es ampliamente aceptado en las iglesias católica y ortodoxa, pero es rechazado por la mayoría de los protestantes y evangélicos. Usarlo hoy puede crear tensiones entre cristianos en lugar de promover la unidad en torno a Cristo. Más que centrarnos en el uso del título, lo importante es comprender y enseñar correctamente la doctrina de la encarnación. Siempre debemos recordar que, primero, Jesús es Dios encarnado. Segundo, María es la Madre de Jesús según la carne.
Tercero, María no dio a luz a la divinidad de Jesús. Lo que importa no es tanto el título en sí, sino lo que significa. Algunos cristianos consideran que este título les ayuda a comprender mejor su fe, mientras que otros prefieren evitar cualquier ambigüedad. En lugar de dividirnos, debemos buscar comprender por qué algunos lo utilizan y por qué otros lo rechazan. Lo esencial es mantener nuestra fe centrada en Jesucristo. Entonces, ¿deberíamos usar este título hoy? La respuesta depende de tu contexto y de tu comprensión. Si este título te ayuda a afirmar la verdad sobre Jesús, úsalo con discernimiento. Si prefieres evitar cualquier confusión, emplea otras expresiones bíblicas como Madre del Señor. Lo importante es proclamar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y mantener siempre nuestra fe centrada en Él. En Juan, capítulo 14, versículo 6, Jesús nos dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y tú qué piensas? ¿Deberíamos usar este título hoy? Déjanos tus reflexiones en los comentarios y comparte este video para fomentar un diálogo respetuoso y basado en la Biblia. No olvides suscribirte para más videos de estudios sobre la fe cristiana y activar la campana para recibir notificaciones de nuestras próximas publicaciones. Gracias por acompañarnos en este estudio. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto en un nuevo video.